Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Tengo enorme cariño de estar nuevamente en Canarias, que es una situación siempre de mucho afecto para mí, por dos razones. Antes, cuando Europa nos miraba a todos latinoamericanos como si fuéramos guerrilleros o populistas o lo que sea, pero que lo único que sabíamos era hablar de política y no éramos científicos. Los únicos que nos abrían la puerta y querían hablar con nosotros eran los canarios. Entonces tengo aquí amigos de esa época. El otro es que la última vez que estuve, que ahora me enteré que hace 20 años, y yo estaba viviendo en Estados Unidos, entonces me ha invitado José Joaquín, y yo le contesté que era una lástima, pero que vivía sola y con mi hija de 10 años y no tenía con quién dejarla. Entonces el Ministerio de Salud ha pagado para mi hija venir conmigo para hacer la conferencia. Entonces creo que eso no se pasa en muchas partes. Fue muy, muy lindo, tengo esos recuerdos muy lindos de Canarias. Y quería que compartir con ustedes un poco de la experiencia de Brasil en el tema ese de las políticas sociales. Y ahora me doy cuenta que parece que perdí mis apuntes que no están aquí. De verdad que no, pero mejor así. Que así voy más suelta. Yo creo que desde ayer ya va empezando un conjunto de cuestiones sobre la política, el Estado, la sociedad civil y cómo eso se va cambiando en América Latina. En el caso de Brasil, en el caso de América Latina también, yo creo que es un reto la construcción de sociedades democráticas e inclusivas. Ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Que tuvimos durante estos últimos años que dedicamos la vida a hacer esa labor de construir democracias. Y que lo que siento en especial en relación al estado de protección social, al estado de bienestar social, es que ese proceso de transformación que intentamos hacer, de alguna manera todo lo que había en la literatura sobre el welfare state no nos servía. No nos servía porque la literatura sobre el estado de bienestar social, la construcción social demócrata de la democracia europea es eurocentrada. Entonces todo es volcado para condiciones que no se repiten más, ¿no? Esas condiciones que de alguna manera Subirats ya habló, los 30 años, ¿no? De ascenso económico, clase obrera homogénea, partidos políticos, sistema consolidado y competitivo, un ascenso de la economía, un estado, una política económica keynesiana y todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden construir sociedades inclusivas, igualitarias, afuera de esas condiciones? Porque esas ya no hay más. Y creo que esa pregunta que nosotros nos pusimos ahora también sirve para Europa. Ponerse, ¿no? Cómo mantener sociedades inclusivas o cómo recrearlas a cada momento, ¿no? Pero esa era la cuestión que nos planteamos en la lucha por la democracia. Y sabíamos que teníamos condiciones muy desfavorables para todo eso. Entonces quiero tratar el tema ese de la construcción de una sociedad de bienestar, un estado de bienestar en Brasil, a partir de un esquema conceptual que es el esquema con el que vengo trabajando, ¿no? Que es la idea de que el proceso de democratización, de construcción de sociedad democrática, involucra tres procesos simultáneos, pero ni siempre convergentes, ni siempre que se dan en el mismo timing, en el mismo tiempo. Esos procesos tengo caracterizado como un proceso de subjetivación, que es el proceso de la construcción del sujeto político. Es un proceso continuo, se va creando y recreando a cada momento, pero no hay democracia sin sujetos. Entonces, por lo tanto, es parte de la construcción democrática ese tejido. El otro proceso es el proceso de constitucionalización, en la medida en que son sociedades bajadas en el principio de la justicia social y, por lo tanto, en la idea de los derechos.
individuales, colectivos, que sea, pero está toda enmarcada en un marco que es legal. Entonces, cuando hablamos de constitucionalización, en sentido amplio de todo el marco legal de derechos. Y por ende, el último es la institucionalización, porque también no hay democracia sin haber instituciones que puedan proveer, ¿no?, la redistribución, proveer los servicios que puedan garantizar la exigibilidad de los derechos. En el caso nuestro, ni siempre esas cosas están con sinergias, a veces están en contradicciones, ¿no? Y hay hipertrofias. Por ejemplo, si hay una hipertrofia de la constitucionalización, vamos a tener un problema que varios países estamos enfrentando en América Latina, que es la judicialización de la política. En la medida que están con derechos constitucionalizados, garantizados, y la verdad que no hay capacidad de proveer los servicios, los bienes, y hay una exigencia de tutela por parte de la gente en relación a la justicia. Y eso está generando un problema de judicialización de la política. Por otro lado, tenemos momentos también, fases, en que hay una mera institucionalización, en la cual se torna un Estado como incapaz de considerar no solo las diferencias, pero también capaz de extinguir el sujeto político, porque lo normatiza, lo burocratiza a tal punto que se mata el propio sujeto de la política. Y la subjetivación llevada también al extremo, ahí serían que se vayan todos. Ya lo que no queremos, que Chantal habló bastante ayer, ¿no?, es una subjetivación sin institucionalización, sin construcción de poder institucionalizado e instituido. El instituinte sin instituido. Entonces hay esa tensión entre instituyente y instituido que es constitutiva de la construcción democrática. Y un poco en ese sentido voy a tratar, ¿no? Para tener un marco, los sistemas de protección social en América Latina se construyeron a veces hasta antes de los europeos, pero con características bastante peculiares, ¿no?, que son el hecho que son sistemas fuertemente estratificados. Los que estaban incluidos en cajillas muy diferenciadas, de acuerdo con su poder de negociación y su capacidad de reivindicar política y económica. Y la otra característica es que gran parte de la población estaba excluida totalmente de los beneficios de la protección social. Entonces, son maneras de combinación entre una inclusión estratificada y un grado de exclusión. Entonces, hay países mucho más excluyentes y países que están con una universalización estratificada, como eran algunos del Cono Sur, que casi todos estaban, pero en condiciones muy distintas. ¿Por qué? Porque el marco de la protección social era la inserción laboral. Y la inserción laboral era un bien escaso en el mercado formal de trabajo en estos países. Entonces, al asumir ese modelo de seguro bismarckiano, excluíamos mitad de la población o más, ¿no?, de la protección social. Ese era lo que se construyó como sistema de protección y de exclusión social fundamentalmente y de estratificación de la sociedad. Esos sistemas sufren características distintas en los países, pero tienen esa característica general. A partir de los años 80, 70, hay una fuerte movilización en la región alrededor ya de la lucha por la transición a la democracia. Es un periodo muy efervescente, los 70, 80 en la región. Empiezan también las reformas de los sistemas de protección social. Y hay tres casos, hay varias reformas, todos ellos fueron reformados de alguna manera, algunos con fuerte influencia de los organismos multilaterales, que sea, pero hay tres casos que yo trabajo como paradigmáticos de modelos de reforma. El caso en 80, la reforma del sistema de protección social chileno bajo la dictadura de Pinochet, ¿no?, que todos los que pueden se van al mercado y los pobres se quedan con el Estado. Entonces es un modelo dual.
a los que se vayan todos al mercado, promovido por el Estado, porque es compulsorio, ¿no? No es voluntario ese mercado, y los demás se quedan ahí. Entonces, un modelo dual que absolutiza el mercado. Al final de los 80 se diseña un nuevo modelo de protección social en el caso de Brasil, que es un modelo occidental europeo, sin las condiciones europeas, pero un sistema universal de garantía de derechos sociales para todos, universal, integral, de atención en todos los niveles. Entonces, vía Estado. En el caso de Chile, vía mercado, en el caso de Brasil, vía Estado. Y el tercero, en los años 90, el caso de Colombia, en el que se diseña un diseño de mezcla, un pluralismo estructurado, como se llamaron ellos, que es una competencia gerenciada, como de Enthoven, ¿no? En que el Estado gerencia varios casi mercados o mercados donde la provisión es competitiva entre proveedores privados y públicos, pero también con aseguramiento privado y público competiendo, más, en este caso más privado, y una lógica de que el Estado debe regular esos mercados, hacerlos competitivos y financiar, ya que el financiamiento es público, no hay otra posibilidad. Esos tres modelos, que es uno vía seguro, Colombia, uno vía Estado público, uno vía mercado, son los tres diseños más generales, se aplicaron de diferentes maneras en los países. Yo quiero un poco hablar del caso de Brasil, ese caso que intenta construir un sistema universal, público, ¿no? En condiciones no europeas, en un momento muy distinto, con actores políticos distintos, estructuras institucionales también muy diversas y un escenario económico muy desfavorable para eso. Entonces, voy a hablar bastante de la historia nuestra, de Paulo mía, que es la historia del movimiento sanitario como el actor político más importante. O sea, la construcción del estado de bienestar social en Brasil no tiene como actor político un partido obrero o los sindicalistas. Los sindicalistas estaban en la lucha por la democracia, pero no tomaron como su reivindicación fundamental la construcción del estado de bienestar. O sea, ¿de dónde viene y cuál es el sujeto, la subjetivación política que se construye alrededor de esa bandera, de esa lucha por la universalización de derechos sociales? Es un movimiento que viene más de un movimiento académico, de intelectuales y profesionales del área de salud, y después se extiende a otras áreas también, pero como un movimiento social, y no como un movimiento académico. ¿Y cuáles eran las preocupaciones, tanto políticas cuanto teóricas, que veníamos? Hay que entender que era un gobierno de dictadura, y todos los movimientos de la sociedad, aunque fueron muy particulares, sea en salud o en educación, ellos convergían para el Frente Amplio de lucha por la democracia. Entonces había algo que nos juntaba a todos, que era hegemónico, contrahegemónico, pero se transformando en hegemónico, que era la lucha por la democracia. Construía puentes entre nosotros, ¿no? ¿De qué origen veníamos nosotros del movimiento sanitario? Había una fuerte influencia en Brasil, yo creo que explica parte de la idea de la construcción democrática en Brasil, del Partido Comunista. El Partido Comunista, que después se ha dividido, como todos los partidos de izquierda tienden a dividirse enormemente, pero en un dado momento la historia brasileña tuvo una importancia tanto en intelectuales cuanto en el movimiento obrero, que sea. Al final de los 60, aún bajo la dictadura muy fuerte, el Partido Comunista hace un congreso en que hace la opción por la vía democrática. Yo creo que ese es un marco muy importante, porque
ahí hay una división. Hay parte de la gente de la izquierda que decide que no va a seguir, que no era la democracia burguesa que les interesa y se va a la guerrilla y otras formas de lucha política, ¿no? Pero el partido que tenía más hegemonía junto con la izquierda cristiana, ¿no? Tiene esa perspectiva de una transformación por vía democrática. Creo que eso ha influenciado mucho la construcción de estrategias de lucha por la democracia. Para pensar la democracia, no podíamos hacerlo pensando con las categorías de un marxismo en el cual tomara el Estado como el comité ejecutivo de la burguesía y no más, que no nos interesaba. Entonces hay toda una discusión teórica que ayer de alguna manera se planteó aquí, ¿no? Que fueron por dónde pasamos para llegar a construir un proyecto político. Las ideas gramscianas, en ese momento muy fuertemente entra la discusión gramsciana sobre el Estado ampliado y la lucha por hegemonía, ¿no? Y ayer se habló mucho de la categoría gramsciana de guerra de posiciones al invés de guerra de movimiento. Entonces ahí yo creo que la intelectualidad brasileña absorbió mucho la idea de una sociedad compleja y que requería, por lo tanto, que la lucha se diera no una tomada del Estado, pero tomadas de posiciones, no una guerra de posiciones en una lucha ideológica por conquistar hegemonía y por construir un proyecto contrahegemónico. Entonces creo que ese fue muy claramente la fuente de donde sacamos todo. El otro era los trabajos del último Poulantzas, ¿no? Del poder político y el socialismo, donde también tomábamos la discusión nuevamente del Estado. No el Estado como algo alejado de la lucha política, pero el Estado como un campo estratégico de lucha, que materializaba una correlación de fuerzas, pero también podía inserirse ahí los intereses dominados y de alguna manera desde el Estado construirse en poder también. Claro que teníamos muchas dudas, muchas preguntas y eso se transformó en grandes debates públicos que están publicados, esas discusiones entre nosotros los salubristas, cuál era la línea que íbamos a asumir en ese sentido, ¿no? Y tomamos, por ejemplo, un otro concepto de Clausewitz, ¿no? De la selectividad estructural del Estado. O sea, aunque sea un campo que se podía inserir algunos intereses dominados, el Estado tiene una selectividad estructural y por lo tanto no van a dejar de ser dominados por estar ahí inseridos. Y la otra era pensar qué vamos a hacer nosotros asumiendo posiciones en la sociedad y en el Estado y si eso va a cambiar algo. O solo vamos a gerenciar el Estado que no queremos, que queremos transformar. Esas eran grandes dudas nuestras, o sea, vamos a conseguir encontrar puntos de ruptura en el cual vamos a provocar un desplazamiento del poder efectivo o vamos simplemente a hacer un reformismo que no cambia el poder, que cambia para no cambiar. Tuvimos peleas enormes con réplicas, tréplicas, todo eso está publicado y peleábamos entre nosotros con cuál era la dirección que debíamos, pero por ahí asumimos la idea de construcción de un proyecto. Siempre pensamos entonces que debíamos avanzar en el conocimiento, en la producción del conocimiento para conocer la realidad, ocupar posiciones estratégicas sea en la sociedad, sea en el Estado y por lo tanto construir poder institucional. Eso siempre fue muy claro. Entonces teníamos instituciones que en la sociedad civil, antes el CERVES, el Centro Brasileño de Estudios de Salud, después la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, después el Consejo de Autoridades Municipales de Salud. Fuimos construyendo instituciones que pudieran representar el poder institucional que queríamos tener. Y también esa ocupación de posición estratégica del Estado. Por otro lado, teníamos una característica interesante que era el hecho que la dictadura de Brasil no ha acabado con las elecciones. Era una dictadura a la mexicana, un poco, era un gobierno militar, que no era el caso de México, pero que las elecciones se suponía que solo podía ganar el gobierno. Entonces cambiaban las reglas del juego para que ganaran siempre. Y
eso nos hizo también tomar la vía del Parlamento como una vía estratégica. O sea, si ahí también se puede tener un punto de ruptura o de presión, y nos acercamos a la discusión de los parlamentarios. La otra era, esa es más fácil para nosotros, que hace parte de la cultura política brasileña, la construcción de grandes coaliciones. Entonces, eso nos ha, de alguna manera, alejado mucho de la experiencia latinoamericana de izquierda y hasta de la izquierda europea en ese momento. Y nos quedamos un poquito solos ahí con esa visión que teníamos de transformación. Voy a contar dos anécdotas para que ustedes puedan ver. Una vez estaba un grupo de esa internacional socialista de la salud, que ahí manejamos los otros, aquí en Europa, estaba en Roma, y había un encuentro de ese grupo, que era un grupo de izquierda de varios de Europa y Latinoamérica. Y el encuentro era abierto porque era en Europa. Si fuera, sería clandestino si fuera en América Latina. Bueno. Y ahí llegó un médico que estaba de vacaciones, no sé, era diputado, médico, supe del encuentro y se fue ahí y dijo que quería participar. Pero era un diputado del partido de la dictadura. Entonces toda la izquierda europea se juntó y dijo, vamos a impedir que el tipo participe. Porque era un absurdo que un tipo de la dictadura esté aquí entre nosotros. Y todos los brasileños se juntaron y dijeron, no, él tiene que estar. Es imposible que no esté, por si viene tiene algún interés, entonces que venga. Entonces eso nos diferenciaba mucho, coaliciones muy amplias, con posibilidades hasta de perder la identidad, que es un poco lo que hacemos ahí de política en Brasil. Y ese tipo después fue muy importante para nosotros en la lucha del Parlamento, se quedó muy cercano. La otra fue, en el Congreso, me decías, Luis, que era 84, ¿no? En Tenerife estábamos en otro encuentro de ese grupo y íbamos a publicar un libro juntos. Entonces habíamos escrito nuestros trabajos teóricos y a mí me cabía la parte política y entonces el grupo se juntó para decir que mi trabajo no daba para publicar porque trataba de categorías burguesas. Por ejemplo, la construcción de la ciudadanía. Que éramos un grupo de izquierda y que no podíamos ahí estar trabajando con categorías de esa burguesa, ¿no? Y yo me quedé furiosa, me retiré y dijo que ellos no entendían nada de política, que no sabían qué estábamos haciendo. O sea, éramos los reformistas de izquierda en ese momento en América Latina, ¿no? Y esa experiencia nuestra fue bastante aislada en ese sentido, pero después progresivamente fue contaminando a otros grupos y nunca perdimos esa conexión con los otros países, las experiencias que ahí pasaban también. ¿Cómo se construye entonces el proyecto nuestro? A partir del CEBES decidimos hacer una propuesta para llevar al Parlamento en un seminario sobre salud y que nos ponía delante de la siguiente cuestión: ¿cuál es la alternativa que queremos? Si no fuera una dictadura y un sistema de salud excluyente, ¿cuál sería el que queríamos? Entonces nos dedicamos a escribir aquel que uno de los líderes nuestros llamó en el momento el proyecto Andrómeda, porque estaba en las estrellas, tan lejos de la realidad que era una utopía. Y ahí empezamos, sería así, sería de esa manera, y ahí detallamos todos los detalles de cómo sería la construcción que íbamos a hacer. Yo creo que ese experimento de construir política desde la sociedad es muy original. ¿Por qué? Porque lo que está en la Constitución 10 años después es ese proyecto. O sea, con 10 años antes, yo creo que fue la única reforma del sistema de salud que fue totalmente dibujada por la sociedad civil organizada, ¿no? Y después negociada. Y claro que tuvo cambios, todo eso, porque fue negociada, ¿no? Pero llegamos a ese momento que fue la Asamblea Nacional Constituyente con un proyecto. Y creo que eso nos dio un recurso de poder que los sectores más conservadores no tenían. Y teníamos un recurso importante de poder que era un proyecto consolidado, ¿no? Y que las alianzas eran amplias alrededor. Me acuerdo que el senador, de quien fui en ese momento
yo le di una consultoría ahí para la Asamblea Constituyente, pero él al final decía, ¿qué es esto? Que todos que vienen aquí dicen lo mismo. Parece que es un catecismo que ustedes decoraron algo y todos repiten, porque había diferentes grupos de presión y lobby que llegaban ahí, pero el esquema era el mismo, porque había ya consolidado una construcción política alrededor de esa idea del sistema. ¿Cuál era esa propuesta nuestra, ¿no? Está un poco ahí dibujada, que era la propuesta de un proyecto de reforma del Estado, más que sectorial, no era un proyecto para salud, era un proyecto para el Estado brasileño y la relación con la sociedad. Tanto que hoy es un diseño de la política pública brasileña, no del sistema de salud. Es también del sistema, pero originariamente del sistema de salud, pero es un proyecto que se espraya por varias áreas. El país está dividido en niveles de gobierno, el nivel federal, estatal y municipal, con 5.000 y pico, casi 6.000 municipalidades. La idea era desplazar, hacer un doble movimiento, un desplazamiento desde el nivel central hacia el nivel local y desde el Estado hacia la sociedad. Entonces, en el cruce, acá encontramos la gobernanza que queríamos, democrática, local y participativa. Esa era la idea, de cruzar los dos al mismo tiempo. O sea que no queríamos solo la descentralización como un proceso estatal de transferencia de poder adentro del Estado. Queríamos al mismo tiempo cambiar la relación Estado-sociedad y hacer ese doble movimiento. Y eso representaba en un Estado autoritario, centralizador, entonces un gran esfuerzo de transformación. Otra cuestión, Brasil es un país federal, pero que ha pasado durante casi toda su vida, durante las dictaduras, que fueron varios gobiernos autoritarios y dictaduras, un fuerte nivel de centralización, tanto de tributos cuanto de competencias, muy centralizado. Entonces, ¿cómo hacer un nuevo diseño del federalismo? Y ese diseño federativo de Brasil, que surge ahí del sistema de salud, está en esas barras ahí, ¿no? Que son la creación de arenas, instancias de negociación entre los entes gubernamentales. Son arenas instituidas de negociación y pactuación, donde el Estado nacional, el Estado regional y las municipalidades o están en una comisión tripartita o están en bipartita para negociar todas las tensiones, las normas que sea. Entonces hay antes teníamos, el federalismo nuestro era como decían los movimientos del corazón, sístoles y diástoles, ¿no? Iban a la municipalidad y dejaban todo ahí, a las clientelas locales que sea, o entonces alta concentración. No había un mecanismo de un arreglo nuevo en el federalismo, y ahí surge ese acuerdo. Y hoy es extendido para varias áreas, incluso la seguridad pública y todo lo que se está haciendo, basado un poco en esa idea de un federalismo pactuado y negociado. Eso es. La autoridad, antes teníamos dos autoridades en salud, la del Ministerio de Salud y la de la seguridad social, de las pensiones que tenían para sus asegurados también salud. Juntamos todo eso, una única autoridad, en cada nivel una autoridad única, con funciones establecidas, diferenciadas, y un proceso de descentralización hacia la municipalidad. Y hubo un error de diseño fuerte porque obviamos, pulamos el Estado regional y ahora estamos hace años intentando recuperar la coordinación regional con varios problemas porque hicimos radicalmente hacia la municipalidad y fue un error de diseño, no de implementación del modelo, ¿no? Pero lo que sí fue cierto fue que la transferencia de recursos a las municipalidades y también de poder de manejar los recursos y decidir se hizo bajo condicionalidades.
Las condicionalidades eran de dos niveles. Ayer hablaba del presupuesto participativo y creo que casi todas las innovaciones sociales tentan conjugar un nivel técnico con un nivel político. Eso es lo que da la característica de la innovación, del diseño innovador en las políticas. Y ahí en ese caso era, para que la municipalidad recibiera los recursos, ella tenía que, por cumplir ciertos requisitos políticos, tener un consejo de salud, ¿no? Un consejo con participación de la comunidad en 50%. ¿No? Condicionalidad técnico-política, tener un fondo especial para salud, ¿no? Hacer técnico, hacer un plan de salud y tener capacidad para implementarlo, ¿no? Y demostrar capacidad de implementarlo. Entonces, eso obligó a las municipalidades a que se actualizaran política y técnicamente y buscaran recursos para llegar a recibir los recursos y tener más poder. Entonces, yo creo que una experiencia de gran éxito es la diseminación de una capacidad técnica y política a nivel local, ¿no? Y la constitución de un actor político como parte de esa medida, que hoy el movimiento sanitario todavía sigue, pero hoy su base no es más académica ni popular, nunca ha sido, pero hay muchos de gestores públicos, ¿no? Que son la base de eso. ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Son esas dos últimas columnas. Hay consejos y conferencias. Los consejos son consejos en cada nivel político administrativo, el consejo municipal, el consejo estatal y nacional. Los consejos son 50% de la sociedad civil, 50% del gobierno. Y deberían hacer el control social, ¿no? de la política y aprobar el presupuesto, aprobar el plan y todo eso. Funcionan. Algunos funcionan bien, otros no. El país tiene diferencias enormes de recursos, de todo eso. Hay esfuerzos de capacitación de los concejales, de todo eso, para que la gente entienda legislación, presupuesto, no sé qué, pero hay mucha cooptación y algunos, pero es un espacio de disputa de poder. No hay ninguna duda. Y para tener una idea, la gestión pasada fue la primera vez que el presidente del Consejo Nacional, que es el que tiene más poder, fue por primera vez dejó de ser el ministro. Fue un miembro de la sociedad. En ese caso, un miembro de la Corporación de Profesionales de Salud, ¿no? Y se generó una situación de enorme tensión entre esas dos instancias, porque ese tipo hacía su política y era un líder sindical. Y por lo tanto estaba ahí para defender los intereses que eran también de su carrera, de todo eso. Y hubo enfrentamientos con la posición del ministerio. Y ahí se discute, y cuando no hay consenso entre la posición del Ejecutivo y de la instancia de representación, de participación, ¿cuál es la democracia que va a vigorar? La democracia. El ministro decía, pero quien tuvo votos fomos nosotros del gobierno. Ustedes están aquí cooptados, no tienen votos. Y ellos dicen, no, nosotros somos representantes de la sociedad. Entonces el ministro dice, no, pero yo no puedo ser la persona que va a ejecutar lo que ustedes deciden. Hay una tensión entre representación y deliberación muy fuerte. Y casi se va a la justicia, casi se judicializa, que sería un problema enorme. Se evitó eso. Entonces, los liderazgos del movimiento sanitario decidieron volver atrás. Esos 2 últimos meses pasamos intensamente discutiendo qué hacer delante del problema. Y decidimos devolver al ministro la presidencia del Consejo hasta que podamos enfrentar de una manera más clara ese problema entre democracia, participación y representación, que no es sencillo, ¿no? Y el último es las conferencias. Lula ha usado ese mecanismo de conferencias bastante, fue el que más ha utilizado el mecanismo de conferencia,
em inúmeras áreas que antes não se pensava, áreas de segurança, área de ambiente, área de educação, há conferências de cultura, conferências de transexuais, homossexuais, travestis e não sei o quê, isso com representação do governo, o presidente da república, os ministros, estou discutindo o tema e as políticas, não? Qual é a diferença entre cada um desses de mecanismos de participação? E no caso de la participação entre nas comissões, nessas barras aqui das primeiras, é uma participação de entes de governo, de níveis de governo. En el caso del Consejo es gobierno y sociedad civil mitad, volcado para la gestión. En el caso de las conferencias también es mitad gobierno, mitad sociedad, pero no es vinculado a la cuestión de la gestión. Está vinculado a la formación de la política. Entonces se convoca a cada 4 años una conferencia con un tema e empieza a discutir ese tema desde abajo hacia arriba. Y eso toma un tiempo y se van eligiendo los delegados que representan a cada nivel que se va construyendo. Al final, llega a una conferencia nacional con 4.000, a veces 5.000, 3.500 personas, y es una asamblea de 3.500 a 4.000 personas, ¿no? Con capacidad de discutir y votar para llegar a un punto común, una agenda común. Difícil, lleno de problemas. José Joaquín ahí estuvo, pero lindo, ¿no? También no es fácil manejar ese instrumento, pero es importante porque ahí se reconocen los actores, se forman coaliciones, se forman identidades, se reconocen las identidades propias y de los otros y se forma una voluntad política. ¿Cuáles son los límites de ese mecanismo de participación? Un límite muy claro es que, aunque se haya avanzado por varias áreas, no en el área económica. Entonces, la política económica no es participativa, no es decidida en la cúspide por la gente, no máximo participa el Fondo Monetario, o que sea, pero no hay transparencia, no hay accountability, no nada de eso. Entonces, ese es un problema. Pero un problema que está puesto en la agenda de los movimientos sociales. ¿Por qué no el área económica? ¿No? ¿Por qué no hacemos la democracia hacia esa área? Entonces, esa es la agenda actual de los movimientos sociales, de avanzar en eso. El otro problema que también está en la agenda de los movimientos de la sociedad civil es que al crear todos esos mecanismos hubo consecuencias negativas en la sociedad. Antes estábamos sectorializados, pero nos unía el tema de la construcción democrática como un todo. Y ahora que se perdió ese vínculo más fuerte, ¿no? La verdad es que la sociedad civil reproduce las disciplinas y las instituciones gubernamentales. Entonces, no tratan de la vida, tratan de salud, medio ambiente, educación. Yo participo en el consejo de no sé qué, el otro participa en ese. Entonces, está todo compartimentado como si la sociedad fuera gobierno, ¿no? Entonces, hay todo un esfuerzo ahora de la sociedad civil de proponer formas transversales, ¿no? De tal manera a superar, pero son problemas que fueron generados por el avance y no por retrocesos. Son problemas que se ponen a partir de un avance que fue dado. Lo que yo intenté trabajar aquí era la idea de que ese proceso de constitucionalización y de construcción del sujeto se hace la institucionalización, el último paso de eso, ¿no? La institucionalización se hace en un contexto muy desfavorable. Los años 90, o sea que todo eso es el marco, es la Constitución de 88, la Constitución Democrática de Brasil. Los 90, el Brasil está con una crisis de hiperinflación, ¿no? Tiene que hacer un control de la economía y de la moneda, ¿no? Con una deuda interna y externa enorme, dependiente de préstamos del Fondo Monetario, ¿no?
es una situación que hay un predominio en todo el mundo de valores individuales, neoliberales y propuestas muy concretas políticas de cómo cambiar los sistemas en América Latina hacia sistemas como Joan planteó, con esas características. Entonces, la institucionalización se hace en un contexto muy desfavorable. Nada del keynesianismo, del Estado con capacidad de inversión, no hay una clase homogénea, la clase obrera quiere salir de eso e ir a los seguros privados, no hay, todas las condiciones no están dadas. El otro presupuesto del estado de bienestar social, en el caso europeo, es un sistema fiscal, ¿no?, capaz de ser progresivo, de sacar de quien gana más plata y redistribuir. Tenemos al revés en Brasil, ¿no? Los que ganan hasta 2 sueldos mínimos, ¿no?, pagan 46% en tasas de impuestos. Y los que ganan más de 30 de sueldos mínimos, más de 30 gastan 26% con impuestos y tasas. La OECD hace unas investigaciones, dice que en Europa el coeficiente de Gini disminuye 20 puntos, cerca de 20 puntos después de las tasas y de las transferencias. En el caso de América Latina y Brasil igual, la disminución es de 1.8. O sea que el sistema que debía ser para redistribuir concentra y mantiene la misma estructura desigual. Entonces, las condiciones fueron muy duras para la implantación de ese modelo, ¿no? Es claro que hubo una disputa interna dentro de la propia construcción de la seguridad social, porque había derechos sociales diferenciados, capacidades de recursos políticos y técnicos muy diferenciados. Entonces, pensiones es un derecho contractual. El Estado tiene que ponerse, no le va a la justicia. El otro es decir que hay un derecho universal a la salud, pero integral. Eso es más difícil, solo ahora se está judicializando. Entonces, inmediatamente hubo una apropiación de los recursos por las pensiones, por el sector de pensiones. Y hubo una énfasis del gobierno, desde Fernando Henrique y después siguiendo con Lula, una énfasis muy fuerte en políticas de focalización de combate a la pobreza. Entonces, esas dos fueron áreas que el gasto social ha crecido durante los últimos años. En pensiones, pero, y en transferencias condicionadas. Pero los sistemas universales de salud y educación, hubo reducción de la participación proporcional. Aumento de plata, pero reducción proporcional en relación al que representaba en el PIB. Entonces, eso es muy desfavorable para un sistema que abre las puertas de la salud a una salud integral para todos. Y sin capacidad de inversión pública y con una red altamente concentrada de servicios. Entonces, ese momento es muy duro. Las capas medias se autoexcluyen del sistema y se van a los seguros privados y de alguna manera patrocinado por el Estado mismo. ¿Por qué? Porque hay isenciones para los sectores medios que cotizan en el sector privado para pensiones y para salud. Entonces pueden deducir en el impuesto esas cuestiones. Entonces es un subsidio fantástico para irse al sector privado. El propio Estado regala a sus funcionarios, el Estado Nacional, un plan privado de salud. Entonces, de alguna manera, el sector público se queda, no universal, pero un sector para pobres. En principio sería eso. Pero, sin embargo, el sector privado no tiene capacidad de, primero, de aumentar. En América Latina, el mercado privado de salud en todos los países no pasa del 25%. Cerca de 30% lo mejor. No hay capacidad de compra de servicios ni corporativa ni personal. Entonces, la manera de crecer el sector privado es a través de finanzas públicas. Si consigue convencer
de que la plata sea pública y el servicio privado, que es el modelo colombiano. Y hay una disputa en Brasil en ese sentido. La otra es el hecho de que el sector privado utiliza del público lo que es caro. Entonces fue un esfuerzo de regulación, claro, porque hay enfermedades que dan ganancia y otras que no, dan prejuicio. Entonces las crónicas degenerativas, trasplantes y todo eso lo hace el Estado. El nivel más sofisticado y el nivel básico hace el Estado. El nivel intermedio se compite con el sector público-privado, ¿no? Y otro problema que nosotros no podíamos imaginar, una persona que tiene un seguro de salud va al sector público, por ejemplo, en una emergencia, accidentes de tránsito, violencia. Las emergencias son públicas, que son muy caras, ¿no? Que están ahí plantando todo el tiempo la gente. Va al sector y después del seguro no pasa la plata, no reembolsa, porque dice que está en la Constitución que es el derecho universal de todos. Y aunque ya hicimos todos los esfuerzos de negociación, de presión, de todo eso, está en la Constitución que todos tienen derecho a usar el sector público. Entonces, hay cada vez más un welfare state oculto, ¿no? Y creo que ahí se plantea un problema teórico y político, que es, no podemos pensar que la democracia es una transformación en la relación Estado y sociedad y punto. Hay que pensar que estamos en el capitalismo y que hay el mercado. ¿Y cuáles van a ser las relaciones de Estado, sociedad y mercado? Porque si no pensamos, como no hicimos de alguna manera, intentamos ignorar el mercado. Ese mercado se reapropia porque no está regulado suficientemente, porque no está en el diseño cuál es su participación y crea montones de flujos que son siempre favorables al interés privado. Entonces, desde el punto de vista político, creo que ahora enfrentamos el siguiente problema. Ya hace años estamos en esa discusión. Nosotros vamos a denunciar esas cosas y vamos con eso enfraquecer el sistema público, o si no denunciamos, se quedan como están. Ese es el dilema que tenemos en el movimiento sanitario actual, ¿no? Cómo enfrentarse a algo que no está bien, pero que como todos querían destruir el sistema único de salud, nosotros teníamos que mantenerlo. Yo creo que en mi hipótesis actual es que como se construyó un sistema por abajo del diseño público, un sistema con muchos flujos de interés, hoy no hay nadie que quiera destruir el sistema público y por lo tanto tenemos que perder el miedo de atacar los problemas. Y no estar con una cortina de decir, no, es el ministro nuestro, es la posición nuestra, nosotros avanzamos del fondo y todo eso quieren privatizar. No, yo creo que nadie más quiere destruir, porque ahora es compatible el interés del mercado con ese interés público. Entonces hay que desvendar, tirar los velos y empezar a hablar más fuertemente de los problemas. Los últimos 3 ministros de salud fueron ministros del movimiento sanitario. Y con eso creo que ya en mi tiempo también voy a terminar. Los ministros de salud, al lado del movimiento institucional nuestro, hubo siempre algo que nosotros llamábamos así, entre nosotros, entre los amigos, entre la mafia nuestra, de partido sanitario, que es una institución suprapartidista. Se llamaba partido, pero na verdad hay gente de varios partidos. ¿Cuál es la intención de esa del partido sanitario? Es mantenernos con algún nivel de organicidad, por eso decíamos partido, ¿no? Porque sabíamos que para ser un actor político tenemos que construir esa organicidad a cada momento. Y creo que eso también viene del Partido Comunista, de la experiencia comunista que nos organizaba bastante en ese sentido. Entonces, la primera reunión se hizo bajo la clandestinidad, un día en la casa de Sergio Aroca, que era el gran líder nuestro, el otro día siguiente en mi casa, en los años 70 todavía, con la 79 creo, y era una reunión que había que entrar cada uno a cada 15 minutos.
porque si entraran 3 personas, la policía podía venir. Entonces tardaba una mañana para reunir el grupo y después hablar de las cosas. Y el otro día tenía que hacer un otro sitio por eso. ¿Cuál era el planteo de que Sergio Aruca ha convocado en la reunión? Era que la gente de salud pública trabaja para el gobierno. El gobierno empezaba a mirar los antecedentes políticos de cada uno y estaba excluyendo de participar en el Estado a los comunistas, a los trotskistas, a cualquiera, ¿no? Entonces, la propuesta es, si tenemos algún poder institucional en ese momento, nosotros tenemos que impedir que la gente se vaya al exilio. Y vamos a construir una red que va a mantener a esas personas en el país, mismo que el Estado les eche de su trabajo. Y así fue. No hubo en la dictadura un exilio de saludistas. Fueron mantenidos así, con dinero de la Organización Panamericana de Salud, para consultoría no sé dónde, vivir no sé qué, hacer, todo eso se creó. Esas reuniones que antes eran clandestinas, ahora se hacen oficialmente. Ahí ya éramos poder, entonces hacían los grandes hoteles, no sé qué y tal. Pero sigue habiendo, o sea que la semana, cuando vuelva a Brasil, hay una reunión de ese grupo, del Partido Sanitario, para discutir qué. ¿Cuáles son los cambios con el gobierno Dilma? ¿Y cómo nos posicionamos delante de esos cambios ahora? Entonces, ese grupo sigue interpelándose, organizándose, discutiendo, ¿no? Ahí pasamos todo el tiempo en revisión y hay mucha camaradería, aunque a veces estamos en partidos, ahora PSDB, PT, son partidos que se oponen, pero ahí adentro se circulan esas identidades, ¿no? Entonces, ahí hay yo creo que eso nos permitió, con ese sujeto político en permanente construcción, una resistencia muy fuerte al liberalismo. Brasil no ha cambiado, las leyes no han cambiado, el sistema no ha cambiado, pero al mismo tiempo no tuvimos la capacidad de enfrentarnos con el mercado ahí adentro. No con un cambio de formato de diseño del sistema, pero con las conexiones que se hicieron abajo, ¿no? Y con eso el sistema hoy tiene una configuración que no es exactamente la que pensábamos nosotros. Por ejemplo, hubo un esfuerzo muy grande en los últimos años de reducción de la pobreza a través de beneficios de varios tipos. Uno de ellos venía del diseño constitucional que hicimos, que era las pensiones no contributivas. Por derecho, la persona llega a una edad, no a capacidad contributiva, pero tiene derecho. Bien, eso venía del modelo del welfare que estábamos creando. Después de eso empezó todo el proceso de focalización y de transferencias condicionadas a los pobres. Con eso tenemos, y también con el sueldo mínimo, que es el patamar para los beneficios de la seguridad social, tenemos hoy una situación muy interesante en Brasil. De cada 8 ancianos, de cada 10 ancianos, 8 están protegidos. O sea que no tenemos gente pidiendo esmolas en la calle que son ancianos, están todos protegidos. Es una situación bastante diferenciada del demás de América Latina. Pero el sistema de protección no obedece al diseño que teníamos, porque una parte está cubierta como un derecho constitucional y la otra tiene beneficios, pero no tiene derechos, porque el sistema focalizado da beneficios, pero no derechos. Entonces, hoy tenemos un sistema híbrido, ¿no?, que ha resuelto parte del problema de la pobreza, pero no podemos decir, hubo una reducción de 45% en la extrema pobreza, una reducción de 16% en la pobreza que no es extrema, o sea que total hubo bastante reducción de la pobreza. Hubo un crecimiento muy significativo de las capas medias en el sentido de consumo, de capacidad de entrar en el mercado. Hoy el boom de Brasil, incluso frente a la crisis económica, era el mercado nacional, que se había expandido con crédito, con todo eso, ¿no? Pero, sin embargo, la disminución de la desigualdad
fue muy pequeña. O sea, al mismo tiempo hubo capacidad de transferir, pero al mismo tiempo hoy tenemos más como 8 o 10 millonarios de la revista Forbes, todos de la banca de Brasil. Entonces hubo las diferencias siguen y muy fuertes. Y creo que ahí tenemos que retomar el diseño del sistema de protección que habíamos formulado, que son sistemas universales, ¿no?, de protección con calidad en educación y salud. Sin eso podemos reducir la pobreza, que fue lo que Lula hizo, ¿no?, pero no disminuimos la desigualdad. Entonces hay ahora un nuevo reto que es retomar esas banderas en condiciones económicas mucho mejores, pero en condiciones políticas tal vez no tan favorables, porque el sistema privado ya está instalado muy fuertemente competindo por los recursos públicos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Hay que sacar eso de aquí, pero no sé. Muchas gracias, Sonia.